Momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Análisis del acontecer nacional. Momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos esta tarde de lunes 5 de octubre del año 2020. Gracias por acompañarnos en esta segunda edición del día. Entremos en materia. Mire, ha habido algunas informaciones que se han producido en las últimas horas. Uno de estos acontecimientos en Mexicali, la capital del estado. Hoy trabajadores del Poder Judicial del estado, que como ustedes saben, han venido reclamando la cobertura de asuntos pendientes, de pagos pendientes de parte del gobierno del estado y por supuesto también la aprobación del recurso correspondiente de parte del Congreso del estado. Pues de plano decidieron hacer un plantón, un cierre de oficinas, una suspensión de labores por cerca de una hora, pues para exigir finalmente que se atiendan sus demandas que se suman a las de muchísimos trabajadores públicos del sector público de Baja California, quienes reclaman tantos millonarios pendientes para jubilados, para trabajadores que ni siquiera han recibido su liquidación correspondiente, mucho menos el trámite correspondiente para jubilación y pensión, etcétera, etcétera. Maestros que están en la misma circunstancia. Bueno, finalmente decidieron hacer esto muy temprano. Se reunieron con representantes del Poder Judicial del Estado, los dirigentes sindicales, para hacerles saber pues de su demanda, de su exigencia, porque no están dispuestos a soportar por más tiempo el incumplimiento de estas obligaciones. Y ocurre que finalmente en este encuentro los representantes del Poder Judicial les informaron que finalmente en este miércoles, pasado mañana, en sesión de pleno del Congreso del Estado, los señores diputados habrán de aprobar varios proyectos. Uno de ellos tiene que ver con una ampliación presupuestal. No se había recibido todavía la opinión técnica del Auditor General del Estado, pero finalmente estaría resolviéndose, y este fue un compromiso que hizo con los trabajadores sindicalizados la diputada local Montserrat Caballero Ramírez, que es presidenta del Consejo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Entonces, aparentemente se acerca ya una resolución a este viejo reclamo, que yo espero compartirle por aquí, por cierto. A ver, permítame usted. No, por supuesto que este no es, ¿verdad? Estos son nuestros amigos Marco Labastida y Jorge Villalobos y Tony de Carro. Se nota que nos quedó la viada del viernes. Bueno, tal vez sí, ¿no? Pero debo decirle que este tampoco. Este se va. Oiga, yo aprovecho para saludar a Antonio Carpio, John Espinosa, Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, Rosa Watts, buenas tardes, bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta edición. A ver. Aquí está, yo sé que aquí está. Por supuesto que sí vale la pena. Este es el momento en que los dirigentes del sindicato ahí en Mexicali
se reúnen con sus compañeros para dar a conocer el resultado de la plática con la diputada Montserrat Caballero. Y este compromiso que se hace con ellos para resolverles finalmente su problemática. Caramba, de plano, creo que no quiere. No quiere. Lo vamos a dejar de ese tamaño finalmente. La resistencia al... A ver, un último intento más, nada más. Es Manuel Guerrero, dirigente del sindicato de burócratas en Mexicali, quien habla ahí en las, justamente en las afueras del, bueno, en el patio interior del edificio del Poder Judicial. A ver. Efectivamente, aquí lo tiene usted, mire. Entonces es una muestra de que los trabajadores... Buenos días, compañeros del Poder Judicial. Como se acordó la asamblea pasada y me presentaron la mayoría de firmas, en este momento están paradas todas las instalaciones del Poder Judicial en el Estado. Entonces es una muestra de que los trabajadores organizados llegamos a acuerdos y se respetan. Tenemos ya información. Quiero decirles que esto no hemos dejado de trabajar todo el fin de semana con el tema del Poder Judicial. Y en la información más importante, no sé si vieron un video que subimos en la red el día viernes por la tarde. Hay que aclarar dos cosas sobre los rumores que están diciendo. Que el Poder Ejecutivo es el responsable porque no les han pasado la parte presupuestaria al Poder Judicial, y eso no es cierto. La ampliación presupuestal del Poder Judicial estaba ya vigente en el Congreso, y como vieron en el video, el Auditor Superior del Estado fue muy claro cuando expresó: tengo 3 solicitudes de ampliación presupuestal en revisión y vamos a priorizar la partida referente al salario de los trabajadores de base del Poder Judicial. Si vieron ese video, es lo que dice. Tiene 3 ampliaciones, pero le va a dar prioridad a la partida que se refiere al salario de ustedes. Con ese dictamen fue posible que la Comisión de Hacienda del Congreso, que tenía una sesión programada a la 1 de la tarde del viernes, pudiera meter de último momento en el orden del día, aprobado por todos los integrantes de la misma, dicho dictamen de ampliación. En el video pueden ver que con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la ampliación presupuestal que garantiza el salario, los finiquitos, sus cuotas, sus bonos y todas sus prerrogativas fue autorizada en comisiones. Son 22 millones y fracción. Que solo falta que el día miércoles, también en sesión ya de pleno, ese presupuesto sea aprobado. Minutos antes de llegar aquí, mantuve comunicación telefónica con Montserrat Caballero, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, quien me dijo palabras más, palabras menos,
Manuel, puedes contar con ese presupuesto, el miércoles lo vamos a votar, prácticamente. Eso nos coloca ya, pues, en que el miércoles tendríamos ya presupuesto para lo que resta del año y para todos los renglones que están pendientes en el Poder Judicial. La autoridad del Poder Judicial me comunica que con esa aprobación del miércoles estaría en disposición de pagar a más tardar el siguiente martes, no el 11, la 14ª cae el jueves, sino el martes se les pagaría a más tardar. Van a hacer lo posible para pagarlo el viernes, pero a más tardar el martes sería el límite para que ustedes reciban el incremento, el porcentaje del incremento y el bono que se les adeuda. Eso es en respecto al salario. Por otro lado, las personas que tienen 30 años o más, que ya deberían estar jubiladas y pensionadas, se mantendrán en resguardo y no se presentarán a laborar hasta que oficialmente se haga la parte, porque continuaremos trabajando a partir de mañana en una mesa de trabajo permanente para oficializar la liberación de los trabajadores que tienen 30 años o más de base. Bueno, pues ahí tiene usted parte de lo que resultó finalmente de este encuentro entre dirigentes. Bueno, Manuel Guerrero es el secretario general del sindicato de trabajadores burócratas en la ciudad de Mexicali. Entonces, este fue el resultado del encuentro entre los directivos encabezados por Manuel Guerrero y funcionarios del Poder Judicial, y además con Montserrat Caballero, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Le quiero adelantar que vamos a platicar en cosa de un par de minutos con don Rodolfo Castro, el secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Baja California, para que, pues, hablar sobre el tema que le duele a todo el mundo, el dinero, los trabajadores burócratas con sus reclamos, los maestros, tantas gentes lastimadas por una serie de carencias, finalmente todas de orden económico, de lo que depende que el gobierno del estado pueda atender compromisos, cumplir compromisos que están ahí hechos incluso desde administraciones anteriores, yo quiero decirle. Esto se suma a los compromisos hechos por esta administración estatal, que también son compromisos de orden económico. Pero ya vimos, ya entró por ahí don Rodolfo Castro Valdés y le vamos a dar la bienvenida de una vez, como dice el gobernador, a darle que es mole de olla, ¿no? Y pues no, aquí nos queda todavía un poquito del mole que guarda el gobernador cuando reparte, le da por repartir mole, ¿no? Pues por eso invitamos aquí a don Rodolfo Castro Valdés a darle que es mole de olla. Secretario, buenas tardes, bienvenido a este espacio. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? Gracias por en el espacio y a toda tu audiencia. Secretario, el tema de temas es el dinero, ¿no? En una administración, y lo sabe bien el secretario de Hacienda, ¿no? Estimado Rodolfo. Sí, cómo no, pues evidentemente, como bien mencionas, la espina dorsal de un organismo más como el gobierno, tan grande, con tantos temas, es el tema financiero, y en eso estamos abocados. Comentarte que evidentemente hacia el cierre del año presupuestal se presentan retos importantes, sobre todo en los temas de aguinaldos, en los temas de la propia operación de los programas sociales, y estamos en esa ruta, estimado Enrique. Ya presentamos una fase en esta etapa de consolidación del informe de gobierno del gobernador Bonilla. Ya lo presentamos la glosa en el Congreso. Evidentemente hay una excelente comunicación con el Congreso. Y ahora estamos en el reto derivado de integrar el presupuesto de egresos para el año que entra. Un presupuesto enfocado a la austeridad republicana, pero sobre todo que tenga un enfoque claro en qué programas sociales,
con esto de la pandemia hemos redireccionado las partidas presupuestales más hacia el enfoque de la salud, de la parte de los programas sociales y la inyección de los mecanismos para la inversión que requiere el Estado, Enrique. En esa tarea estamos evidentemente. El dolor de cabeza típicamente a fin de año es justamente ese, el de los compromisos propios de fin de año, que son aguinaldos, básicamente. Sí. ¿Cómo lo van a resolver? ¿Ya lo tienen garantizado? ¿De cuánto sería el monto? Bueno, alrededor de 1.500 millones se requieren para los temas de cubrir magisterios, burocracia, en el gobierno. Evidentemente es una suma de gestiones. Hay un programa que se llama U080, que es el de educación. Estamos gestionando este recurso como tal. Y el tema de nuestro propio presupuesto, pues tenemos que direccionar parte de esta recaudación que se hace normalmente desde el gobierno del Estado, también ya lo tenemos considerado. Por supuesto, con las economías y con el tema pues, de la pandemia, evidentemente hay una reorientación del gasto. Hemos tomado medidas drásticas, alrededor del 40% del gasto operativo se está reduciendo en el periodo de agosto a diciembre. Esto va a implicar alrededor de 350 millones para ello, y entonces se vendrá a sumar al esfuerzo que traemos. ¿Sí alcanzarán a cubrir los compromisos? Sí, claro, estamos empeñados en esa ruta. Los grandes compromisos para este cierre de año tienen que ver con el compromiso de la UABC, fortalecer los programas sociales, el tema de seguir entregando apoyos como el tema de las despensas. En la parte económica, continuar con los programas que tiene el secretario Escobedo, como los microcréditos, los proyectos de inversión en los diferentes sectores, el tema de bienestar social, y así cada sector, garantizar el tema de operación de las clínicas de salud. Entonces, cada uno de mis compañeros de gabinete, de los organismos, traen retos importantes, y Hacienda lo que debe hacer es un facilitador de este esquema para dotar los recursos necesarios para seguir operando bajo esta nueva circunstancia de la pandemia, mi estimado Enrique. En términos cotidianos, habrá que recordarle al auditorio que nos acompaña este día que el gobierno del Estado depende de su ingreso propio, de su propia capacidad de recaudación, y por supuesto también de las participaciones federales, que como se ha venido viendo en los últimos tiempos, van a seguir recortadas las participaciones a los estados. En términos generales lo han estado haciendo. ¿Cómo ha respondido la recaudación propia? Mira, la recaudación, Enrique, en mayo, el mes de mayo fue el más crítico porque tocamos piso, es decir, hubo una recaudación mínima y hubo un ajuste relacionado con esto. Pero además esto se comportó en un doble espejo, la parte ligada a lo federal, lo cual hubo un recorte importante, y por supuesto la parte estatal. Estamos hablando del 10% de contracción a nivel de recaudación, tanto lo federal como lo estatal. ¿A dónde nos lleva este escenario? Pues evidentemente a hacer un recorte en lo que podríamos llamar todo el tema del gasto operativo. Aquello que no sea esencial se recorta, se ajusta y se direcciona en lo posible a la parte sustantiva que tiene que ver con el bienestar social a los grupos más vulnerables del Estado, en sus diferentes facetas: salud, economía, bienestar social. Y aquellos programas que evidentemente se ven afectados por la pandemia, hubo un recorte natural en la parte de operación, no en la parte esencial de sus servicios al ciudadano. Entonces, se ha mantenido un índice de recaudación entre el 5 y 7% de decremento durante agosto. Estamos cerrando el tema de septiembre, seguramente se comportará así. Pero la ventaja fue que el gobierno federal atendió este tema a través de un fideicomiso, más bien un fondo que se llama FEIEF, que es de estabilización de ingresos. Te acordarás que el gobierno federal traía un instrumento de esto en años anteriores, que era el tema de estabilización de los precios del petróleo. Bueno, ahora sí, claro, este fondo se llama Fondo de Estabilidad y nos permite atender cerca del 60% de la caída de recaudación.
Por eso no ha sido tan difícil o tan complicado para los estados. Lo más complicado para nosotros, Enrique, es el pasivo histórico que nos dejó el gobierno anterior y que tenemos que ir atendiendo. Por eso tú escuchas llamadas o en las propias transmisiones de las mañaneras del gobernador, y con justa razón, del burócrata, del magisterio, que se les debe terceros de nómina, finiquitos. Estamos atendiendo este carril adecuadamente. Ya informarte que las nóminas pasadas ya están cubiertas en su gran mayoría de los maestros. A los maestros se les paga regularmente y los pasivos históricos de años anteriores han sido prácticamente cubiertos. Por ejemplo, ¿no? Entonces, van más o menos al corriente. Estaríamos, dijo la mosca, llegando a final del ejercicio más o menos en buenos números para cumplir todos los compromisos. Sí, el compromiso, Enrique, pues no hay flujo que alcance más con una pandemia, ¿no? Y con un pasado histórico tan comprometido. Te platicaba la otra vez que esos 34,000 millones de pesos es una losa importante que gracias a la habilidad y el talento político del gobernador y el compromiso férreo de buscar solucionar esto, se trazó una ruta con los maestros y con los burócratas y se le dio una ruta financiera que es la que estamos atendiendo. El compromiso del gobernador es, y en el cual está empeñado pues, tu servidor, es garantizar que los finiquitos, los terceros de nómina y aquellos compromisos que tienen con los burócratas y los magisterios, no quede ningún peso debiéndose al cierre de su administración. Entonces es un gran compromiso. Entonces estamos empeñados en darle viabilidad. Entiendo la desesperación luego de los maestros y los burócratas. De hecho, tu servidor, el secretario Catalino, tenemos mesas técnicas cada semana, cada 10 días para ir atendiendo los temas. Y al magisterio y a los burócratas cada mes les informamos cuánto les vamos a pagar y en qué se los vamos a pagar. Nos ponemos de acuerdo con los sindicatos para decir tanto le destinamos a terceros de nómina, a finiquitos, a seguros. Hemos hablado personalmente con las diferentes cajas de ahorro, con las aseguradoras, y le decimos que no se dañe la relación con estos terceros, es decir, que se les cubran los seguros, que el gobierno del estado hará lo propio para cubrir estos servicios, Enrique. Entonces, por ese lado vamos muy bien. ¿Cuánto fue el presupuesto de este año y cuánto sería el del que viene según las proyecciones que están trabajando? Mira, en el caso de este año, evidentemente estábamos trazando un presupuesto austero que ha quedado refrendado sobre 54,000 millones en promedio. Este presupuesto se ha ido ampliando por las propias necesidades que tiene el Estado, pero no bajo el criterio de endeudar, ni 0 pesos para deuda. Es decir, nosotros no estamos endeudando al Estado, que incluso pudo haberse manejado una estrategia de decir, pago los pasivos con otro endeudamiento, pero no. Nosotros refinanciamos la deuda, le dimos certeza a esa deuda, nos ahorramos cerca de 2,000 millones de pesos en este tema. Pero incluso ya disminuimos a 29,000 millones la deuda. Esto quiere decir que hemos pagado pasivos. ¿Cuáles? Pues las nóminas, el finiquito, finiquitos, darle viabilidad al Iztecali, que también, como sabes, lo dejaron quebrado, ¿no? Entonces, 3,000 millones que ya no existen para el Iztecali, en la reserva técnica, pues así se le llama, pues evidentemente ha generado todo un tema y un gran reto. Entonces, como tú bien sabes y aparte le entiendes muy bien este tema, ¿qué sucede? Es saneamiento financiero para darle viabilidad al Estado, al futuro del Estado para el próximo gobierno, entregando un saneamiento financiero y un orden organizacional. Yo creo que va a poder tenerse un gran rumbo para Baja California. En eso estamos empeñados en el gobierno del ingeniero Jaime Bonilla. Entonces, si este año terminamos con un presupuesto más o menos del orden de los 54 y cacho, razonablemente para el 21, ¿que tendremos una proyección similar? Es correcto. Las cifras nos hablarían de algo por el estilo. Este presupuesto, te lo acaba de aclarar, con el refinanciamiento de la deuda, te lo reconocen como parte del registro de la cuenta pública
Por eso, por allá en diciembre, aclararemos en alguna manera con ustedes cómo queda ya el saldo total de manera transparente de lo que se ejerció durante el año. Pero eso es lo que no hacían los panistas. El gobierno anterior lo que no hizo fue reconocer sus deudas en la cuenta pública. Por eso la UABC, por ejemplo, decían que le debían 900 millones, la realidad es que le deben 1.762 millones, porque 900 solo registraron y los otros no. Esto quiere decir que ni los pagaron, se comprometieron, no los pagaron y tampoco los registraron. Entonces, pues tenemos que poner hasta en orden los números en los libros contables para que sepa muy bien el gobierno que viene cómo entregamos al Estado, cosa que no sucedió cuando llegamos nosotros. Entonces, en suma, lo que voy del presupuesto tendrá características similares en temas de números, pero tendrá una focalización adecuada bajo las lecciones aprendidas de la pandemia, porque tú sabes, la pandemia seguirá. Entonces, desgraciadamente, los efectos de la pandemia todavía los resentiremos el año que entra, Enrique, como bien sabes. Esta mañana fue muy evidente el movimiento de protesta de trabajadores del Poder Judicial en demanda de la cobertura de algunos pendientes, que yo entiendo que serían también hasta cierto punto parte de lo heredado, parte de lo recibido de la administración anterior. Pero sea cual sea el reclamo, y sea cual sea el grupo que hace el reclamo, finalmente el dinero sale de la misma bolsa, de las finanzas del Estado, de lo recaudado por el gobierno del Estado, ya sea para el Poder Judicial o para el Poder Legislativo. El dinero es de lo que obtiene el Estado, ya sea por ingresos propios o con la suma de participaciones. Escuchaba ahí que el miércoles se abordará en el Congreso del Estado alguna modificación para sacar el recurso que se requiere para los trabajadores del Poder Judicial. ¿No los desbalanceó esto? Fíjate que nosotros, y en tu caso tu servidor, tenemos que ir previendo estos temas. Evidentemente hace un mes y medio tuvimos reuniones, hemos tenido reuniones con el Poder Judicial. Evidentemente ellos no incluyeron en su presupuesto este tipo de pasivos que ya se traían, porque pues hay un recorte, un ajuste. Te acordarás que el gobernador Bonilla planteó desde su primer día de gobierno pues un presupuesto austero. Esto implicaba un ajuste del 10% en el presupuesto. Eso se revisó desde diciembre. Al momento de avanzar en el año presupuestal, lo que sucede con el Poder Judicial, como sucedió en algunos otros poderes, requerían una ampliación. Te acordarás que también hubo cambios ahí en el Poder Judicial. Entonces, evidentemente, legítimamente los trabajadores reclaman un incremento, que es el incremento que se pactó, como tú bien mencionas. Cualquier incremento tiene un efecto multidireccional e integral, es decir, afecta a todos. Entonces, este presupuesto, algunos poderes autónomos y organismos lo pudieron aportar de sus propias economías. El presupuesto del Poder Judicial tiene un acotamiento natural por su ligado a temas de años anteriores, quedaron algunos pasivos. Yo ya platiqué personalmente con el líder de los burócratas, también con el presidente del Poder Judicial, y aclaramos una ruta. Le vamos a dar viabilidad a este tema, vamos a ajustar, pero evidentemente tienen que pasar por el Congreso. Hay una ampliación que se va a someter esta semana en el Congreso, y ya con esa ampliación me dan autorización a la Secretaría de Hacienda para buscar que esos recursos sean cubiertos. Lo que sí te quiero decir de manera directa, y de hecho yo no había platicado con ningún medio de comunicación este tema, es que hay una ruta y los trabajadores se les va a dar el pago correspondiente. A la brevedad iniciaremos este tema de pagos. Estamos viendo a qué le dan prioridad a ellos, porque son varios conceptos, Enrique, dentro de estos adeudos que tienen con el Poder Judicial con los trabajadores. Por supuesto. Entonces, finalmente se ha ido saliendo poco a poco de todos estos problemas económicos que se han venido presentando, algunos que ya se sabía que iban a llegar, otros alguna sorpresa quizá,
que también se suman los inesperados, desde luego, pero sí ¿tienen algún grado de estabilidad razonable las finanzas del Estado en este momento? Sí, dentro del escenario, cuando tú vas a poder, no tendría caso un presupuesto que no tiene una viabilidad desde el punto de vista de la inversión. Era importante dejar claro que hacia afuera, el inversionista, para poder llegar a nuestra región, al Estado, tiene que ver certeza jurídica, certeza fiscal y sobre todo una certeza de que su inversión en el tiempo va a salir fortalecida. Ya sea turismo, ya sea la parte portuaria, aeropuertos, lo que sea. En cualquier sector voltean a vernos y dicen, oye, ¿cómo están tus finanzas estatales? ¿Qué calificación tienen? ¿Renegociaste deuda? ¿Cómo estás atendiendo tus compromisos como gobierno? Y tú sabes que eso lo da una calificadora que mide el grado de inversión y cómo estamos. Esa parte traía un esquema muy, digamos, complicado cuando llegamos, porque al momento de anunciar 34,000 millones, Enrique, pues dicen, caray, pues es una deuda impresionante, ¿no? Que no le podría dar viabilidad a corto plazo. Entonces, al renegociar la deuda de los 12,000 millones de largo plazo, tuvimos tasas muy convenientes para el Estado. De hecho, agarramos las mejores tasas antes de la pandemia. Después subieron como 15%, 18%, se fue demeritando durante mayo, junio, pero nosotros firmamos en marzo, justo unos días antes de que iniciara la pandemia. Entonces, lo hicimos muy oportunamente. Entonces, esa certeza nos ha ayudado. Algunos estados, Enrique, se quedaron con un paquete de refinanciamiento de deuda y los agarró justo la pandemia y no han podido salir. No han podido salir porque les agarró la pandemia, la inestabilidad del mercado, y entonces ahí quedó pendiente este tema y pues evidentemente te pega en la visión hacia el Estado. Entonces, contestando la pregunta, sí tenemos viabilidad, tenemos certeza, pero sobre todo es lo que te digo yo del tema del saneamiento. La gente nos tiene que ver, la gente de fuera, incluso el gobierno federal, como un esquema responsable financiero. Hoy en día con Hacienda Federal, creo que somos de los pocos estados que les hemos presentado, a pesar de los problemas que traemos financieros, la estrategia de saneamiento, como pocos estados, O sea, están sorprendidos cómo echamos a andar un SAT-BC. Dicen, oye, en medio de la pandemia y con toda la claridad que debes de tener, ¿cómo te está funcionando? No, traemos una estrategia clara del gobernador Bonilla en ese sentido. Y tu saneamiento, contención del gasto, 40%. 40%, dicen hasta sorprendidos. Sí, 40%. Focalización de recursos, pagos de pasivos históricos. El tema de la UABC no es sencillo, Enrique. Dime qué estado le debe. Muchos estados le deben a sus universidades. Pero cuando un gobernador, al menos terminado un año de gobierno, hace este tipo de anuncios. Entonces, evidentemente traemos el respaldo del gobierno federal, pero esa visión de saneamiento la tenemos que ejecutar al cierre de la administración, entregando unas finanzas sanas al próximo gobierno, ¿no? Este asunto de la universidad se convirtió en un tema muy sensible en la transición hacia la nueva administración. ¿Sí van a estar en condición de cumplir el compromiso que hizo públicamente el gobernador, en el sentido de que me parece que en noviembre ya se acabó la deuda con la universidad de 1.700 millones de pesos? 1.762 millones es el adeudo total. Nosotros podríamos haber optado por negociar estos montos. No, la verdad, el gobernador, con todo el compromiso integral hacia la universidad, desde lo que lo anunció en la campaña, le entramos al toro por los cuernos y de manera directa. Hicimos una mesa de trabajo con la UABC, reconocimos todos los adeudos, es más, aquellos que ni siquiera estaban registrados, como te dije, los revisamos con ellos, eran congruentes y no estamos escatimando ni negociando la cifra. Eso es claro. Lo que es y punto. Ahora, tú me dices, ¿cómo va a ser la estrategia de pago? Hacia el 1 de noviembre, nosotros teníamos que garantizar esto con activos.
hay un proceso de desincorporación de activos del gobierno, que fue lo único que verdaderamente no se llevó el gobierno anterior, porque no pudo desincorporar estos activos en el Congreso porque lo tenía en contra. Sí, tú un activo que es un predio, ¿no? Tienes que pasar por el Congreso para que digas, es un bien público que vas a utilizar para pagar un saneamiento financiero, por ejemplo, ¿no? Entonces, como dice luego, ¿para qué son los bienes? Pues para remediar los males, ¿no? Este tema es que el gobierno tiene una reserva interesante e importante por más de 7,000 millones, calculados por nosotros, en predios, algunos predios de dación de pago, otros sueltos que tenía como reserva el gobierno del Estado. Entonces, ¿a qué nos hemos dado la tarea, Enrique? A revisar estos predios, si no están invadidos, si tienen una certeza jurídica, en dónde están ubicados, levantar el padrón, hacer el avalúo correspondiente y verificar su estatus jurídico y luego pasarlos al Congreso para que se apruebe una desincorporación de este tipo. Es un medio en el cual vamos a utilizar en las próximas semanas o ya estamos utilizando a través de convenios financieros para poder soportar el pago de la universidad. Entonces, a tu pregunta concreta, sí vamos a responder cuáles son parte de estas gestiones, es estos activos que estamos poniendo a través de fideicomisos y poder decirle a la universidad, mira, aquí tienes todo este respaldo, esto es nuestro compromiso y esta es la forma en que estamos pagando, como dice el gobernador, hasta el 1 de noviembre. Estamos metidos en ese proceso en estos días. Entonces, parte de la deuda se cubriría con terrenos del Estado. Parte de la deuda se cubriría y lo que estamos buscando es que tengamos el soporte financiero para que el pago como tal no sea directamente solo con terrenos. El tema es qué aportas en líquido, porque también es importante para la universidad cómo aportas en líquido, ¿no? Y esa viabilidad le estamos dando hoy en día. ¿Ya definieron el monto que estarían cubriendo con los terrenos? ¿Y cuánto es líquido? No, esa parte la estamos revisando. A lo mejor en la estrategia financiera podemos hacer lo necesario para cubrir la mayor parte de manera líquida. Ese es el objetivo que buscamos, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Como tú sabes, pues en temas de pandemia es difícil luego los convenios financieros, etcétera. Pero bueno, estamos empeñados, vamos por buen rumbo y ya próximamente tendremos muy claro esto. Tenemos pocos días además, es el mes de octubre, ¿no? Pues sí, de hecho tienen casi un mes para desahogar este tema. Es correcto. ¿No? Entonces, en los próximos días conoceremos los bajacalifornianos la lista de predios que podrían ser utilizados para saldar parte del compromiso. En los próximos días, hacia el 30 de octubre, señalaríamos ya, estaríamos a partir del 17 de octubre platicando con la UABC. Tenemos un excelente diálogo y comunicación para ver cómo va a quedar instrumentado este tema. Y efectivamente, hacia el 30 de octubre, 1 de noviembre, estaríamos a conocer ya el acuerdo completo de recursos y todo. Quiero decirte que en el caso de la universidad, como el caso de muchas otras áreas, pero concretamente de la universidad, se les ha venido pagando de manera regular todo su presupuesto. Lo de este año, desde el 1 de noviembre, no se le debe ni un centavo, ni siquiera en gastos concretos que tengamos que ajustar. A ellos no les aplicamos la estrategia de contención, porque entendemos que están en una situación financiera, como el tema de salud tampoco, como el tema de educación lo hemos cuidado, pero evidentemente hemos cumplido con el compromiso presupuestal, ¿no? Excelente noticia, entonces. Secretario, ¿algún dato adicional que quisieras compartir con el auditorio que nos escucha? Pues yo creo que ya te di muchos datos a ti, afortunadamente. Me agarraste medio 5 notas, secretario. Oye, ¿no? Te llevaste la nota de varios temas, pero es la idea. Te agradezco el apoyo siempre que me das, el espacio, ser muy claros con nuestros ciudadanos bajacalifornianos, que estamos empeñados en mejores servicios. Traemos el SAT, ahí a ver si a fin de mes te doy la cifra de cómo vamos con el tema de la recaudación del SAT. Ya echamos a andar el reglamento del SAT.
estamos instrumentando varias medidas para ayudar al servicio ciudadano. Acabamos de poner un módulo aquí en el Centro de Gobierno de Mexicali para fortalecer y que no haya tantas filas, que el contribuyente se acerque. El decreto que se dio ahora en octubre para las licencias y las tarjetas de circulación. Entonces, pues ahí vamos en los temas, Enrique. Te agradecemos el espacio y seguiremos informando. Perfecto, seguimos entonces en contacto. En la próxima oportunidad desahogamos esos temas. Oye, ¿y Dora Elena? No fue hoy. Sí, anda chambeando, ya sabes cómo es esa mujer, secretario. Porque me dijeron no estaba Dora Elena y Enrique, pero en la noche, aunque sea arrastras, pero la sacamos de su escritorio para la edición de los reporteros del barrio, también salen de noche. Así que... Un saludo. Claro que sí, con todo gusto, secretario. Pásale bien. Gracias. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ya escuchó usted. Qué complicado este tema, ¿eh? Qué difícil es tapar tantos agujeros y lo más importante, tapar agujeros sin destapar otros, sin abrir otros, claro que el ingreso extraordinario que ha generado la cobranza en Comisión Estatal de Servicios Públicos, pues ha despresurizado, ha reducido la presión de gasto sobre la infraestructura de agua potable y alcantarillado, que es una inversión importantísima que ha faltado y mucho para poder normalizar la cobertura y estamos todavía un poquito lejos de tener resueltos como estado, como ciudad, estos requerimientos, pero pues al menos ese es un dinero fresco con el que no se tenía, con el que no se contaba, pues. Las proyecciones al inicio sí hablaban de que pues habría ahí la posibilidad de recuperar por lo menos 1,000 millones de pesos en Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, y mire usted la cantidad de recursos que se ha recuperado y el potencial de recuperación que se tiene a través de las auditorías de Fisamex. Entonces, ese ingreso, que es un ingreso fresco, que es al margen del presupuesto y de la recaudación por las formas típicas que todos conocemos, los permisos, las licencias, etcétera, el pago del predial en el caso de los gobiernos municipales, bueno, no deja de ser importante. En el caso del gobierno del estado, las presiones de fin de año han colocado contra la pared a todos los gobiernos estatal y municipal. Desde que yo tengo uso de razón, ha sido todo un desafío. Los secretarios de finanzas tienen que hacer malabares, circo, maroma y teatro para poder cubrir todos los compromisos, particularmente los compromisos de una cantidad tan grande de trabajadores de gobierno. ¿Sí? ¿Y qué le va a hacer? Es un compromiso que no puede ignorar como gobierno. Le guste o no, son herencia del pasado. No puede de un plumazo eliminarlos así de simple, menos cuando hay una relación contractual con los trabajadores. Y fuera de eso, cualquier otra cosa que se quiera intentar tendría que ser con el aval de los trabajadores sindicalizados. Estoy pensando en una congelación un congelamiento de plazas, por ejemplo, ¿no? Que sería una alternativa para los administradores de un gobierno, un congelamiento de plazas, es decir, plaza que se desocupa, no se elimina, simplemente se congela, no se recontrata a nadie, y esa es una forma también de generar ahorros, pero finalmente, como no es una decisión unilateral que pueda tomar la administración, tiene que ser consensuada con el sindicato. Evidentemente no hay tarea sencilla en esto de los recursos, ¿no? De las finanzas. Hay que ver eso de los precios, Ya, como era previsible, ya generó aquí inquietudes entre quienes nos siguen. Pregunta Israel Núñez, ¿y no van a malbaratar los precios? ¿Y a quién le van a vender los precios? ¿No? Pues es inevitable la sospecha.
Sí, ya lo sabe usted, ¿no? Hay una pérdida de credibilidad que sufren casi todos los niveles de gobierno, casi todos los órdenes de gobierno, y es inevitable pensar que alguien que hubiera ahí gasto encerrado, algún business, algún negocio de por medio, es inevitable pensarlo. Entonces, pues ya lo dijo el secretario Rodolfo Castro, a fin de este mes deberá quedar definido concretamente ese episodio, ese aspecto de la solución que están previendo para quedar a mano con la UABC el 1 de noviembre. Todo un tema. Oiga, voy a una pausa y regreso, pero rapidísimo, se lo juro. Buenas noticias. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos. Buenas noticias. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al realizarlo durante agosto y septiembre. Ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Que no se te pase. Aún estás a tiempo de contribuir para que Tijuana sea una mejor ciudad para ti y para todos. Realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx. Así de sencillo es cumplir. Hoy, todos por Tijuana. Lo que esperabas, 0 recargos. Aprovecha la oportunidad que te ofrece el gobierno del estado y ponte al corriente en tu adeudo del agua. Paga desde la aplicación móvil de Césped en www.cespt.gov.mx o en tiempo real en los establecimientos autorizados. CEPROA y Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Gobierno del Estado. Genera bienestar. Ya estamos de regreso. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Oiga, le quiero compartir este material. Es un asunto de carácter nacional. No le voy a hablar de Frena ni del plantón, no. Fíjese que en el Poder Legislativo, en la Cámara de Senadores, hay alguna propuesta de legisladores de Morena que se estará votando sobre un tema muy sensible. Son iniciativas que tienen que ver con el aborto, con la ideología de género. Y debido a esto, pues hoy el Frente Nacional a favor de la familia, Frente Nacional por la Familia, como se llama, y otras agrupaciones que comparten la misma inquietud, han dirigido un mensaje al presidente López Obrador, a los senadores de la República de todos los partidos, para expresar que México no necesita más muerte ni ideología polarizante, lo que necesita es respeto y atención a la vida, salud y justicia y empleo de los mexicanos. Y en este contexto, dicen los firmantes de un desplegado difundido hoy, rechazamos, dicen, las iniciativas que buscan imponer el aborto, la ideología de género y desplazar la patria potestad en aras de un gobierno totalitario. Protegeremos sin titubeos la vida y la inocencia de niñas y niños. No aceptaremos ningún tipo de ideologías ni de derecha, ni de izquierda, ni de género. En esta semana, algunos senadores de Morena buscarán imponer los mal llamados derechos sexuales, que es, dice los firmantes, ideología de género. Y se trataría de imponer los derechos sexuales a los más pequeños y vulnerables de la casa, nuestros hijos, dicen. Así como el aborto, que en la iniciativa lo refieren como derechos reproductivos a las hijas desde los 13 años, sin siquiera el conocimiento de los padres, violentando la patria potestad, y el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que afirma: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. La reforma modifica esto y permitiría, pues, en aras de supuestos derechos reproductivos, que las hijas de familia desde los 13 años puedan abortar sin siquiera conocimiento de sus padres, sin tener que informarles ni tener su aprobación.
Hacemos un respetuoso llamado al presidente de la República y a los senadores de las diferentes bancadas para, 1, frenar la iniciativa presentada en el Senado de la República que pretende imponer el aborto, atentando contra la inocencia y estabilidad emocional de las adolescentes a partir de los 13 años. El aborto no desembaraza a la mujer, la convierte en madre de un hijo muerto. 2, intervengan para que a los padres de familia se nos respete el derecho y deber de educar y atender a nuestros hijos. Vemos con mucha preocupación la ideologización de la educación y de iniciativas que nos impiden atenderlos, como la prohibición de terapias avaladas por profesionales de la salud que ayudan a encontrar con su sexo natural. Ese es esencialmente el mensaje difundido el día de hoy en un desplegado nacional para tratar de frenar esta iniciativa de ley. Bueno, son varias que discutirá el miércoles el Senado de la República por propuesta de una morenista, de más de un integrante del Poder Legislativo de Morena, pertenecientes a Morena, así que ese es uno de los temas del día de hoy. El otro tema que quiero compartirle también es una iniciativa federal que busca crear un registro nacional, un registro público nacional de agresores sexuales y un registro público nacional de deudores alimenticios para defender los derechos de las mujeres. La iniciativa, que ya empieza a ser llamada Ley Quemón, por la quemada que le van a dar a quienes aparezcan en ese padrón, la está promoviendo el PRI. Y sí, efectivamente, son 2 registros. El Registro Público Nacional de Agresores Sexuales y el Registro Público Nacional de Deudores Alimenticios. Monse Arcos, que es la presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Priistas, dijo que ambos registros de carácter público podrían ayudar a conocer si una persona ha cometido violencia contra una mujer o ha incumplido el pago de pensiones alimenticias. En el PRI estamos del lado de las mujeres y no vamos a permitir que se pierdan años de avances rumbo a la verdadera igualdad de género, dice el PRI, que es el partido que está proponiendo esta creación. Así que ya lo sabe, los agresores sexuales y los deudores de alimentos serían exhibidos y conocidos públicamente en un registro que suponemos que estaría disponible para el público en general, ¿no? Pues a través de redes sociales incluso, ¿no? Oiga, ¿le gustaría irse a Suiza? No es broma, es en serio. ¿No le gustaría irse a Suiza? Que es un lugar de una naturaleza extraordinaria, única, genial. Sí, pues no batalle. Suiza está ofreciendo, en aras de aumentar su población, sobre todo en una comunidad que se llama Albinem, que apenas tiene 278 habitantes, según el último conteo, pues está ofreciendo apoyos en dólares a extranjeros y suizos que quieran unirse a la cotidianidad del lugar para poder hacerlo crecer. El apoyo para las personas que decidan participar en esa convocatoria es de vivienda y de una suma que ronda los $70,000. El monto es la suma entre lo que se da a los integrantes de la familia en caso de ser seleccionados. Y ya sabe, Albinem sería su destino, ¿no? Y luego le presentan a uno imágenes de ese lugar que es una belleza. También debe construir o comprar una casa cuyo valor no sea menor a 200,000 francos. Con dicho valor, las autoridades buscan el compromiso de los nuevos habitantes a que su estancia sea permanente. Aparte de lo anterior, los interesados deberán contar con un permiso suizo para trabajar y vivir en su territorio. Esta es una iniciativa que nació por allá por el año 2017
y todo lo que tienen que hacer ustedes es ingresar allí a San Google y listo. Va a encontrar, por supuesto, la iniciativa, la propuesta. Albinen, el nombre de esa comunidad suiza que quiere tener más habitantes. Está pobrecita, está chiquita, 200 y tantos, 270 y tantos habitantes. No, bueno. ¿Qué espera? Nada mal la oferta, ¿eh? Y vámonos a Suiza. Oiga, le alcanzo a compartir algo. Ya sabe que este gobernador le encanta pelearse, ¿no? Y como Ernesto Rufo Apple sacó la cabeza hace unos días, el gobernador aprovechó. Oh, sí, señor. Aprovechó para darle ahí una raspada, porque salió el exgobernador Rufo a hacer un llamado a los simpatizantes del proyecto de Julián Leizaola Pérez. Y entonces dijo el gobernador, sí, ¿con qué son las garnachas? Las garnachas, pues ahí te voy. Salió y lo señaló, y recordando o afirmando que Ernesto Rufo Apple financió su campaña con dinero del narco obtenido a través de su hermano Claudio Rufo, que ya murió, usted lo recuerda, lo llegamos a comentar aquí en su momento. Pero esto le generó críticas y cuestionamientos, y entonces volvió a la carga el gobernador Jaime Bonilla. Y lo hizo de esta manera. ¿No es cierto? Cantando no, por supuesto que no. Cantando no. Pero ¿dónde anda el gobernador? Aquí está, mire. Se lo voy a compartir tal cual. Vamos con todo, hay que erradicar los panistas mentirosos que son van a difamar y asociarse con narcotraficantes. Felipe Calderón es un ejemplo. Pues ustedes lo conocen, ya saben, aquí en Baja California entró el narco cuando entró Rufo. A ver qué dice ahora, a ver si no va a una denuncia y dice que es mentira, ¿no? Pero su hermano, de triste memoria, que Dios lo tenga donde no se venga, él fue el que negoció con el narco para que Rufo tuviera dinero para campaña. Está en libros. Entonces, eso es una verdad. Bueno, por ahí hubo una pregunta que decía que no estuviéramos difamando a Ernesto Rufo, que había sido un gobernador muy limpio. Les quiero pasar unos reportajes nada más que se publicaron en su tiempo durante su administración y después de que salió de su administración, y el señalamiento de que aquí a Baja California llegó el narcotráfico con el hermano de Ernesto Rufo, Claudio Rufo. Y tenemos aquí unos periódicos. ¿Este periódico cuál es? Un expediente público. Dice: Calderón acusó a Rufo y a su hermano de entregar Baja California a los Arellano. Lo que dije yo hace ratito. Sin duda, la acusación de Calderón es en respuesta a la declaración de Rufo sobre la salida de Margarita del PAN. Se pelearon las comadres y se sacaron los trapos y ahí lo tiene Calderón señalando lo que ya sabía de Rufo él, ¿verdad? Pero pues ya ves, se pelearon y ahí está la cosa. Ahí está el expediente. El Economista vinculan con el narco a exgobernadores panistas en Baja California. Esto fue ¿cuándo? ¿Qué fecha tiene esto? Esto fue en el 12. Esto fue en el 12. O sea, siempre ha habido esos señalamientos en contra de la familia Rufo. Esa es la realidad de las cosas. ¿Tienes otra nota por ahí? Estábamos sacando eso porque dijeron, no, que Rufo era Santa Palomita. Pues él fue el originario de que entrara aquí el narco y llevara el traste a lo que ahora tenemos como un gobierno de Baja California completamente destrozado, el Estado, y ahora este gobierno está tratando de enderezar y todavía tienen el cinismo de decir que quieren que voten por ellos, ¿no? Aquí reafirma. Esto es basado en una... ¿Puedes bajarle un poquito? ¿Sí está amable? No, para ver acá abajo. Pero no tiene nada que ver la foto ahí abajo, Reafirma serie Chapo, nexos de Rufo con los Arellano. Dale para abajo un poquito.
Aquí, mira, aquí estamos sacando pues una promoción, precisamente el presidente municipal. Yo lo quisiera ver en esas colonias, en lugar de estar gastando tanto dinero en publicidad, y que realmente la gente de Tijuana tuviera un verdadero presidente municipal. Adelante, ¿tenemos otra nota? A ver. Mauro anda muy... Ese es un Twitter de Felipe Calderón, ¿okay? Dice, Rufo dilapidó esa gobernatura y especialmente su hermano Claudio entregaron a Baja California a los Arellano. Su mismo presidente lo dijo. No diga que lo dijo alguien de Morena nada más. Su mismo presidente reconoció que Rufo y su hermano metieron el narco a Baja California. Para muestra un botón. Y aquí aparece un señalamiento donde dice que Calderón, que fue presidente de 2006 a 2012, acusó al exgobernador Rufo Ape de entregar el gobierno a los Arellanos Félix. Entonces ahí está la documental, ¿verdad? Pueden salir a decir lo que quieran, pero de que metieron narcotráfico, Ernesto Rufo fue el pionero en trabajar con narcotráfico en Baja California. Y aquí están. Ahora pues están enojadas las comadres, ¿no? Y pues ¿cómo? ¿Verdad? Pues ahí está. Esos que ahora ya van a regresar a pedir el voto. Lo que debemos de hacer es buscar la manera que desaparezca ese partido de Baja California que tanto daño le ha hecho y que nosotros estamos viviendo las consecuencias de esos daños. Bueno, pues nada más es porque, pues, para que me provocan, pues, ¿me entiendes? Que es mentira y quién sé qué. Pues ahí está, pues, le estamos sacando todo. Ahora, si sale Ernesto Rufo todavía a desmentir eso, le tengo otras todavía muy importantes, porque se junten con Lupillo ahí en la denuncia y que lo estoy difamando. Amigos, es todo por hoy. ¿Qué le parece? Nada que agregar. Ya lo dijo el gobernador Jaime Bonilla Valdés, ya lo escuchó usted, ¿no? En fin, oiga, después de lo anterior solo me resta agradecer su compañía, su sintonía para esta edición, invitarlo a que nos acompañe hoy por la noche a las 9 de la noche en la edición nocturna. Los reporteros del barrio también salen de noche. Hoy vamos a tener una charla muy grata, muy amena con un hombre del micrófono, Jesús Bojorquez Acosta, de frontera a frontera y de costa a costa, la voz de complacencias, una tradición radiofónica de décadas en Tijuana. Hoy en la noche con Jesús Bojorquez Acosta y en el espacio que ya sabe usted, en que los reporteros del barrio se concentran y se juntan para compartir cositas. Por supuesto, con nuestra compañera y amiga, la directora de Agencia Fronteriza de Noticias, Dorelena Cortés, y un servidor. Así que pásenla muy, pero muy bien. Buena tarde. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.